realidad de la resurrección. ¿Listos? Vamos a ver muchos pasajes bíblicos, va a ser un estudio para que comprendamos la fiesta. Si yo les pregunto, ¿existe tal cosa como la resurrección? Muchos creen que es solo un cuento. Muchas religiones dicen que vamos a, no sé cómo en catolicismo, por ejemplo, pero la iglesia ortodoxa en el día antes de noche, madrugada antes de la resurrección, van a la tumba a despertar a Cristo. Hacen un ritual donde supuestamente después despiertan a Cristo de la muerte. Es un ritual que no significa nada, porque no está en la tumba, no está muerto, está vivo. Y de hecho él mismo dice, porque buscan entre los muertos al que vive, no está allí, ha resucitado, y decimos resucitado de verdad, resucitado de verdad. Primera de Corintios 15, 12 a 19. Primera de Corintios 15, 12 a 19. Antes de buscar, apúntenlo porque yo paso a leer. Vamos a ver muchos pasajes. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra entonces predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. A quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, escúchenlo, apuntan y en la casa, los que no saben manejar Biblia rápido, en la casa lo buscan mientras pongan atención a la palabra, porque es importante que la escuchen. Entonces, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, su fe es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido o muerto en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, ¿estoy gritando? ¿No? Me emociona el tema. Si solo esperamos en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima, de conmiseración. Entonces aquí el apóstol Pablo está tratando una controversia que surgió en la iglesia de Corinto porque se han convertido los proponentes de dos sectas judías más prominentes y llevaron dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, sus enseñanzas. Es como si nosotros aquí venimos muchos del catolicismo, seguimos pensando muchos conceptos como aprendimos de niños, ¿sí o no? ¿Y qué debemos de hacer? Pero ¿cómo desechar? ¿Con qué? Con la palabra. No solo desechar, los reemplazamos con la verdad. ¿Cómo desechamos? Vimos que en la palabra eso no es cierto y lo cambiamos, reemplazamos con la verdad. Entonces, esas dos sectas eran fariseos y saduceos. Y la gran diferencia entre dos sectas eran que los saduceos solo creían en buena vida aquí y ahora. Ellos no creían en la resurrección de los muertos.
Ellos no creían en los ángeles, ellos no creían en los milagros, ellos no creían en las promesas para resurrección y etc. Y ellos obviamente cuando llegaron a algunos a la fe empezaron también a influenciar con sus enseñanzas saduceicas. ¿Estamos bien hasta aquí? Por eso han sido siempre este pleito doctrinal sobre la resurrección de los muertos. No eran mayoría, siempre han sido más fariseos, porque por eso vemos que y Cristo y los apóstoles han tratado más con los problemas de fariseos, que ellos traían doctrinas de hombre, y etcétera, etcétera. Pero los saduceos decían: aquí vivimos, es todo lo que tenemos, morimos y se acabó el asunto, por eso vive bien. Por eso el apóstol Pablo dice que si solo en esta vida confiamos en Mesías, somos más dignos de conmiseración, de lástima. Entonces él está diciendo la importancia de la resurrección y está explicando aquí. Si prácticamente él dice, si no existe resurrección como los enseña esa gente, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, ¿para qué resucitó Cristo, por cierto? Dice que Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, venció la muerte. Entonces Él dice, si Cristo no resucitó, nosotros no estamos justificados ante Dios. Significa que seguimos muertos en nuestros pecados, porque la muerte no está vencida. ¿Ven qué importante es entender bien la doctrina de la resurrección? Prácticamente, si no hay resurrección, Cristo no ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, no hay justificación para nosotros. Todos vamos a morir y punto. Nadie venció el pecado. Por eso es tan importante lo que él dice: todos los que muertos han perecido, no hay esperanza para nadie. En el libro de Job, capítulo 19, versículo 25 al 27, dice: Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está esta piel. En carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Qué profundidad de fe que está declarando aquí Job. Cuando se acaba la esperanza para las cosas de este mundo, cuando tu cuerpo ya se está muriendo, y en su caso estaba él pudriendo vivo, y veía que su carne ya estaba descomponiendo, siendo todavía con vida, él hace una declaración muy importante. Él dice: a pesar de lo que pasa a mi cuerpo, yo sé una cosa: mi Redentor vive. Y no solo él vive, pero está diciendo: yo con mis ojos lo voy a ver. Dice: aunque este cuerpo se deshace, él se levantará del polvo él mismo y me levantará juntamente con él. Y yo lo voy a ver con mis ojos y voy a vivir. Y está haciendo una declaración de la resurrección de los muertos. Bendito sea
el nombre del Señor. Nuestro padre Abraham tanto creía en la resurrección de los muertos que cuando Dios le pidió que se sacrificara a su hijo amado, ¿recuerdan? Cuando Dios dijo, ve y haz un altar con tu hijo y sacrifícalo. Él estaba dispuesto a sacrificarlo porque él sabía que Dios es capaz de resucitar de los muertos. ¿Cómo yo sé que él lo sabía? Hebreos 11, 13 a 19. Hebreos 11, 13 y 19. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de regresar, pero anhelaban una mejor. Esta es de origen celestial. Patria no significa que está en el cielo, dice celestial, significa que la de la naturaleza eterna, el reino que viene. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y luego dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Dios es capaz de resucitar. Y eso es lo que le conmovió a Abraham, obedecer a Dios. Él sabía, si Dios me dijo que a través de Isaac voy a tener descendencia, significa que Isaac todavía tiene que vivir porque todavía no tiene hijos. Entonces, si Dios dice habiéndose dicho en sí mismo, porque Dios escucha nuestros pensamientos, dice, viéndose dicho en sí mismo, ok, si Dios me prometió que a través de Isaac voy a tener hijo, entonces para eso Isaac tiene que vivir. Entonces, si Dios me dijo que yo lo sacrificara, significa que si yo lo hago, Dios lo va a resucitar para cumplir su propia promesa. La fe en resurrección es una fe que nos enseña, inspira y da fuerza a obedecer a Dios, aunque mirando la cara de la muerte. Yo cuando estaba en el funeral de mi papá y miraba el cuerpo de mi papá en el ataúd, y yo lo miraba y yo sabía que ya no está ahí. Quedó la casita donde vivió mi papá. Y yo estaba muy agradecida con Dios que me dio un papá como me dio. No era un papá ideal, pero era un hombre que me enseñó qué significa ser hija de casa. Me enseñó muchas cosas. Y yo lo miraba y ya no me atraía ese cuerpo. Ya saben, muchas veces los que no tienen esperanza no pueden soltar el cuerpo del que se fallece. Pero yo lo miraba y sabía que ya no está ahí. Y yo sabía que un día lo voy a ver en la presencia de Dios. Y yo sabía que en mis ojos lo verán juntamente con el Señor. Y cuando todavía yo pasé así un mes con mucho, un poquito más, con mucha angustia, ya saben, esa lucha para aceptar el hecho que ya no está. Y cuando el Señor me dijo, me habló,
y me dijo, lo estoy sanando su alma con el amor del Padre, el cual nunca conoció, porque creció sin papá, su papá no regresó de la Segunda Guerra Mundial. Y a mí todavía me dio mucha más paz, porque yo sabía que mi papá está en los brazos de Dios. Cuando se fue con el Señor mi mamá, y yo, como recuerdan los que estaban, pasé últimos 4 meses sin despegarme de ella. La amaba, la besaba, la bañaba, la cambiaba y la abrazaba todo el tiempo. Pero cuando ya se fue, yo ya miré a la casita donde ella estaba, ya sabía, mi mamá ya no está ahí, ya está con el Señor. De hecho, todavía presencié ese gran misterio, cuando su espíritu rompía esa barrera de salir de este cuerpo que la detenía. Mi mamá tenía fuerte el corazón, aunque toda la vida padecía, pero su corazón no quería dejar latir. Y yo veía como el espíritu rompía esa barrera, veía el espíritu, no lo veía físicamente. Y ya quedó la casita, y yo sabía que ya no era mi mamá, que solo quedó la casita. Y ni me dio ganas ni abrazarla, ni besarla, porque ya no estaba allí. Porque ya está con el Señor. Y en estos días tan difíciles, con la amenaza constante en Ucrania, solo le doy gracias a Dios. Le digo, gracias, Señor, que no tienen que vivir mis papás segunda vez el terror de la guerra. Pero la casa sirvió los propósitos de Dios, como la mía y la tuya está sirviendo hasta que Dios nos dio los años. Va a servir esta casa, la vamos a cuidar para que seamos efectivos, que no nos detenga. Pero no importa cuántas operaciones la gente puede hacer para retener su juventud, va a morir. No importa si te usas crema de 5 pesos o no usas ninguna, o si usas una crema de 3,000 pesos, te vas a morir, porque somos finitos, no tenemos esperanza en este mundo. Nos cuidamos para ser efectivos, para que podamos estar cumpliendo el trabajo del Señor para esta vida, para que nos la dio. Pero no idolatramos a ese cuerpo, porque se va a podrir, se va a quedar. Y solo el que hace voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso en la tumba de mi mamá, de mi papá, escogimos un pasaje bíblico que dice, Mesías dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. Mi mamá escogió otro pasaje. En la tumba de mi mamá va a decir, y yo, siendo embajadora de Cristo, les ruego por misericordias de Dios, reconcíliense con Dios. Eso es lo que escogió mi mamá, siendo evangelista toda su vida. Ella dijo, eso va a ser mi último evangelismo en esa tierra, que cada persona que se va a acercar a mi tumba va a escuchar la voz de Dios clamando que reconcilie con Él. Bendita promesa de resurrección, lo que nos da fuerza, levantarnos y seguir adelante. Hay mucho más en la Biblia que pueden estudiar, pero ahorita vamos a ver rapidito cómo la fiesta de las primicias o los primeros frutos, que se llama en hebreo Bikurim, ¿por qué decimos que habla de la resurrección? El 14 de Nisan empezó la fiesta de Pascua.
El 15 de Nisan empezó la fiesta y dura 7 días. Pero el primer domingo después de la Pascua es la fiesta de primeros frutos. Entonces, no tiene una fecha fija, pero siempre es primer domingo después de la Pascua. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahorita vamos a ver. Entonces, el 15 de Nisan da inicio a la fiesta de los panes sin levadura, el cual es un gran Shabbat. Es una fiesta para el Señor que dura 7 días. El día siguiente, el sábado, ya con la caída del sol, ya estamos en la fiesta de los primeros frutos que empezó ayer de la noche. Vamos a ver Levítico 23, 9 al 14. Levítico 23, 9 al 14 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y sigues sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sean aceptos. ¿Para qué primera gavilla? Para que sea acepto ¿quién? ¿Quién? El que le ofrece, exactamente. Entonces, una persona está acepta por Dios a través de ¿qué? De la primera gavilla. Es muy importante. Primera nos hace acepto. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuál es el día que sigue el día de reposo? Domingo, día de reposo es Shabbat, sigue domingo, es la fiesta de los primeros frutos. Y el día que ofrezcas la gavilla, ofrezcas un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino. ¿Y vino que presenta? Sangre. Entonces estamos viendo primer fruto, estamos viendo el cordero como sacrificio y estamos viendo el vino, estamos viendo la sangre. Entonces, la cuarta parte de unir: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de su Dios. Estatuto perpetuo es por sus edades en donde quiera que habitas. Si estás en Israel o donde quiera que habitas. ¿Considera México? Sí, ok, bien. Entonces vamos a ver esa ceremonia. ¿Estamos bien hasta aquí? Bien. Quiero que lo entendamos bien, que no sea nada complicado. Entonces, la celebración se realizaba de esta manera: cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados. ¿Okay? Cuando ya estaba trigo y cebada listo para cosecha, ¿qué sucede? Los que querían ser aceptos por Dios tomaban una sola gavilla de su cosecha y la llevaban delante del sacerdote. La gavilla recibía el nombre de la gavilla de los primeros frutos. Primer fruto. El sacerdote entonces la tomaba y la mecía delante del Señor en su casa, en el tabernáculo. Esto debía hacerse el día después del sábado, que es domingo. También debía presentarse las demás ofrendas prescritas junto con la gavilla. Dios mandó al pueblo a que presentara una gavilla de la cosecha, como vimos. La palabra hebrea de gavilla es, ¿quién sabe? Homer.
Un homer se define como una medida de productos secos con un contenido de 1/10 parte de una efa. La definición en la que se señala que un homer es la 10ª parte de una efa se encuentra en Éxodo 16. Entonces, aquí, para no hacerlo muy difícil, estas 3 fiestas, primeras fiestas, Pascua, panes sin levadura y los primeros frutos, son fiestas agrícolas de cosecha. El pueblo de Israel era pueblo agricultor y sigue siendo agricultor. La Pascua es en la cosecha de cebada. Luego, después de estas 3 fiestas, ¿qué fiesta sigue? Shavuot, que es la cosecha, ¿quién sabe de qué? De trigo. Ambas fiestas se celebran en la vendimia de los primeros frutos, antes de la última cosecha que había de venir el final del año, que es la cosecha de... ¿Última cosecha de qué es? Última cosecha de año. ¿Qué se cosecha en otoño? Los frutos, con más confianza. Entonces, trigos y frutos. ¿Por qué estamos hablando de estas fiestas? Para no hacerlo largo. Cuando las fiestas de primavera presentan la primera venida de nuestro Mesías, otra vez lo vamos a repetir, ¿qué pasó en Pascua? Cordero fue sacrificado. ¿Qué significa panes sin levadura? Muerte para el pecado, vida limpia de pecado. Y la tercera, los primeros frutos, que es la resurrección. ¿Okay? La fiesta de Shavuot, que representa ¿qué? Es fiesta promedia, donde se cuentan cuántos hómeres. 50 gavillas prácticamente, hómeres, medidas. Entonces, ¿qué representa? ¿Qué representa el día de Pentecostés? La venida del Espíritu. Ay, con Pentecostés sabemos, ¿ve? Obvio, la venida del Espíritu, tanto al final de la primera venida de Cristo, como antes de la segunda venida. Pues una fiesta promedia, porque la palabra te dice que va a suceder antes que venga Cristo. Va a ser otra vez derramado el Espíritu, que dicen sus hijos y sus hijas van a profetizar, ancianos, van a ver visiones, y etcétera, etcétera. Entonces, las últimas fiestas de otoño, que representan la segunda venida de Cristo, ¿ya se cumplió? No. Entonces, las fiestas de otoño todavía no se han cumplido. Por eso tanto estamos velando sobre las fechas. Porque si Cristo murió en la Pascua, literal, fue enterrado en los panes sin levadura y resucitó a los primeros frutos, literal, ¿qué tiene que suceder con las últimas fiestas? Igual marcan unos concretos sucesos de la segunda venida de Cristo. A ver, ¿quién recuerda cuáles fiestas faltan? ¿Cuáles son fiestas de otoño? Trompetas y tabernáculos. Trompetas, tabernáculos y ya, ¿solo 2? Yom Kippur, el día de expiación. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué tiene que pasar con la fiesta de trompetas para segunda venida? ¿Qué dice la palabra? Con el sonido de trompeta y con la voz de ángel, ¿qué va a pasar? Los muertos en
en Cristo van a resucitar y luego nosotros, los que quedamos vivos, vamos a ser levantados y transformados para estar con el Señor para siempre. Una cosa, el día de Yom Kippur, ¿qué es? Día de la ira del Señor. Es un día cuando Dios va a estar prácticamente derramando su ira sobre el mundo incrédulo. ¿Dónde van a estar creyentes en ese tiempo, en ese día? Con el Señor. No es la gran tribulación. Día de la ira no es la gran tribulación. La día de la ira es el día que todavía ese mundo no ni conoció. Van a ser tanto juicio Dios va a estar derramando. Entonces dice, el creyente no viene para el día de la ira del Señor. Y la última fiesta, tabernáculos. ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra tabernáculo? Hábitat de Dios, hábitat, lugar de habitar. Va a cumplir literalmente Emmanuel, Dios con nosotros. Va a habitar Cristo en la tierra por 1000 años. Y luego que viene último juicio, y después del último juicio, la eternidad. Entonces, es muy importante que las fiestas marcan calendario, no olvidan, vengan a los estudios, vengan a los Shabbats, para que conozcan dónde estamos en el calendario de Dios. Entonces, estando hablando de los primeros frutos o de las primicias, ¿qué dice la palabra de Dios de los primeros frutos o de las primicias? ¿A quién pertenecen? A Dios. Tanto hombre como bestia era presentado ante el Señor como primicia que le pertenece a ¿quién? A Dios. El primogénito, tanto de hombre como animal, era santificado, hecho santo y presentado al Señor. Las primicias o primeros frutos de toda la tierra eran presentados al Señor ante su altar en alabanza y acción de gracia, como lo pueden estudiar. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿No se cansaron? Bien. Entonces, prácticamente es el día de resurrección y salvación. El tema de la fiesta de las primicias es el tema, lo repito, de salvación y de resurrección. Hay varios acontecimientos históricos importantes que sucedieron en este día según la tradición tradición hebrea, y la vamos a ver. Según la tradición, el arca de Noé reposó sobre el monte Ararat en este día, en el día cual Dios luego asignó como fiesta de primeros frutos. También en este día Israel cruzó el Mar Rojo. También en este día fue enviada la maná. Entonces, ¿qué representa el arca de Noé? ¿A qué representa? Al Mesías, salvación. Y resurrección después del diluvio. ¿Qué representa el Mar Rojo? No. La salvación y entrada a la tierra prometida. Entonces, ¿a través de quién cruzó Israel? También la maná, que representa El pan de vida. pan de vida, que es el Mesías. También históricamente Amán fue derrotado en el día de los primeros frutos. ¿Recuerdan quién era Amán? Sí, era descendiente de la Lo estudiamos en la fiesta de Purim, estábamos viendo la historia. Podemos ver muchas más cosas en la Biblia, pero la más importante obviamente que es la resurrección de nuestro Mesías.
Él celebró la fiesta de las primicias al ofrecerse a sí mismo como la primicia al Padre. Por eso, Él entró a la presencia de Dios, representando la primera gavilla de la resurrección de los muchos, y se llama la primicia o el primer fruto de los muertos. Él resucitó primero de muchos. Él es la primicia de la cosecha de cebada. En Hebreos 1:6 vemos otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Él es primogénito, Él es la primicia. En Colosenses 1:13-15 nos dice que Él es el primogénito de toda la creación. Y la palabra primogénito significa el que tiene preeminencia, que tiene gobierno sobre todo. Mesías tiene gobierno, Dios le entregó toda la autoridad. Él dijo: me es dada. Él es el primogénito de entre los muertos, y es lo que nos interesa en este día. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Lo voy a leer otra vez. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Bendito sea el nombre del Señor. El primogénito de los muertos. En Romanos 8:29 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él resucitó, significa que todos los que somos hijos del mismo Padre somos sus hermanos, y resucitaremos juntamente con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Primero de Corintios, con ese vamos a terminar. Bueno, a ver si uno más me da tiempo. Primero de Corintios 15, 20 y 23 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Fue hecho, es un hecho, está hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también con un hombre la resurrección de los... ¿Están aquí? ¿No les emociona el tema? ¿No? Los veo muy dormidos e indiferentes. Lo voy a leer otra vez, a ver si se emociona. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, primer fruto de resurrección. Luego los que son de Cristo en su venida. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza. Si yo todavía vivo en este día, mis papás me van a adelantar.
Porque primero los muertos en Cristo resucitan y luego los que estamos vivos vamos a ser transformados y juntamente con ellos arrebatados. Pero si también ya no estoy, ahí vamos juntos, yo y ellos y todos los que amaron la venida de nuestro Señor. Vamos a ver con nuestros ojos vencida la muerte. Vamos a ver a nuestro Mesías resucitado. Vamos a ser levantados y ya no vamos a sufrir opresión de este cuerpo. Vamos a ser libres. Vamos a gozarnos. Vamos a servir en la eternidad los que llegamos a ser transformados. Porque allí no van a haber flojos. Allí no va a haber nada de haber yo, porque yo y yo no, y que alguien más, y para mí no, y para próxima, y todavía no, y apenas. Allí todos los que amaron a la venida de Cristo, ¿qué significa? Que hoy viven como que Él llega el rato. Vamos a ser transformados y vamos a estar siempre con Él. Bendito sea el nombre del Señor, el que venció la muerte. Y dice, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuántos son de Cristo? Amén. En el libro de Hechos 26-23 establece que Cristo sería el primero que resucitaría de la muerte. Dice que al Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Él fue el primer fruto de la resurrección. Él fue crucificado en la cruz, declarado muerto por los soldados mismos romanos, sepultado en una tumba, y en su propio poder salió de la tumba. Después de su resurrección, Él estuvo aquí en la tierra suficiente tiempo para instruir a sus discípulos, para abrir su entendimiento y para probar que ha vencido la muerte, para que dar pruebas de los demás. Entonces la Biblia confirma que Él era primicia de la resurrección. Él fue primero que resucitó de la muerte. Ustedes me van a preguntar qué tal Lázaro. ¿Recuerdan? Lázaro no resucitó de los muertos, él regresó a la vida anterior, porque luego murió. Es la diferencia. Todos los que han resucitado antes, los milagros que fueron hechos, no era resurrección de los muertos, era regreso a la vida. Y ellos luego tenían que morir de nuevo para ya pasar a heredar las resurrecciones. ¿Sí entienden eso? Muy importante porque a veces no sabemos cómo contestar. Okay. Entonces, Él era la primera gavilla de los primeros frutos. Él es el que se presentó siendo sumo sacerdote. Él entró a la presencia de Dios con esa primera gavilla de resurrección, siendo Él mismo ella, para hacernos aceptos de nuestra parte, para que nosotros seamos aceptos por el Padre. Amén. Y que podamos acercar al trono de gracia. Y por eso dice la palabra, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podemos ser salvos, sino es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, y ante Él toda la rodilla se doblará y toda boca confesará que Él es Dios, Señor y Salvador nuestro. Bendito sea su nombre. Cristo ha resucitado. Amén. Cristo ha resucitado. Amén. Ha resucitado de verdad. A ver otra vez. Cristo ha resucitado. Y ha resucitado de verdad. Es la mejor
el mejor saludo que podemos practicar nosotros hoy. Cristo ha resucitado. Ha resucitado de verdad. Y nosotros juntamente con Él también, por fe ya estamos resucitados, pero va a llegar el día donde estaremos juntamente con Él.